saludar a Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias por recibirnos. Bueno, estamos hablando mucho del Fondo Monetario Internacional y vamos a seguir hablando mucho, ¿no? En definitiva, del Fondo Monetario Internacional. Tu percepción acerca de el acuerdo con el fondo que fuimos conociendo durante estos días y vamos a terminar en realidad de conocer cuando lo oficialicen. Entiendo que podría suceder mañana, ¿no? Sí, a ver, el domingo lo que se anunció fue un preacuerdo que anticipa que hay una serie de puntos de contacto y digamos justamente de convergencia, si se quiere, entre la Argentina y el organismo, lo cual da cuenta o evita el escenario que algunos tal vez apostaban de que finalmente no se llegara a buen puerto con el organismo. Da la impresión, por lo que se mencionó el propio domingo, que hay una revisión de las metas. Los oyentes probablemente lo saben, a esta altura del partido se está revisando la quinta etapa. La Argentina incumplió básicamente dos metas, la fiscal y la de reservas. En el medio está la discusión de la sexta revisión, que la Argentina incumplió esas dos metas y la monetaria también, con lo cual es importante definir o saber si efectivamente hay un cambio de metas y la Argentina cumplió, o si hay lo que se denomina un waiver. Y varias cosas también que todavía faltan resolver. La Argentina logra que le revisen las dos cuestiones juntas, la quinta y la sexta, o solo la quinta. La sexta, en realidad, para ser preciso, se revisaba en septiembre, con lo cual todavía falta. Pero bueno, el equipo económico tenía intenciones de hacerlo de manera conjunta para poder correr al Fondo Monetario del centro de la escena en el proceso electoral. Y además con ello poder adelantar los desembolsos, tal vez de las dos revisiones, tal vez de los desembolsos de todo el 2023, a este momento engrosar temporariamente las reservas y poder bajar las tensiones de tipo cambiario. Esas cuestiones todavía no las sabemos, quedan pendientes, había varios trascendidos. Da la impresión que efectivamente habría dos revisiones juntas y que habría desembolsos de unos 6.000, 7.000 millones de dólares casi inmediato, pero bueno, falta todavía para esa cuestión. Si eventualmente fuese así, es una gran victoria del equipo económico, ¿no? Y con respecto a las medidas que se fueron anunciando, lo que tiene que ver con el dólar agro, el impuesto país y demás, ¿qué impacto, esta es la pregunta que quizás más preocupación genere, ¿no? ¿Qué impacto puede tener en la inflación? Y según Clarín, ya básicamente la Argentina se fue al demonio. Estoy leyendo la tapa. Tratemos de tener nuestra mirada, no nos guiemos por Clarín. No, pero es que es insólito, porque vale la pena mencionarlo. Sí. Porque Clarín tiene mucho que ver con lo que pasó en los últimos días. Mira, yo no sé si saben cuánto varió en términos interanuales el blue con el valor de ayer. Por debajo de la inflación, ayer Horacio Robelli nos marcaba eso, ¿no? Dice, fíjate que 68%. Claro. Contra 115%. ¿De qué me están hablando? Y resulta que aumentaron 13%, pero fíjate lo insólito, ¿no? El titular dice, aumentaron hasta 13%. Pero si en realidad el impacto en todo caso era de 7,5 en los insumos. Si querés agregarle un cachito de flete. Digo, ¿por qué ese incremento? Bueno, probablemente alguno se haya avivado, porque en la Argentina, la verdad, el propio diario Clarín la semana pasada titulaba, si una nota decía, bueno, los precios ya están al contado con liqui, a los dólares paralelos. Entonces mostraba una curva donde mostraba la evolución de los precios importados, que es un dato que publica el INDEC, contra el tipo de cambio. Y había efectivamente una brecha, entonces uno podría inferir eso. Si efectivamente fuera así, no hay ninguna justificación de remarcación con esta medida. Pero bueno, evidentemente hay algunos que la tapa es la tragedia, ¿no? Empresarios rechazan las medidas de masa, hay fuertes subas en alimentos, el fondo empeora su pronóstico sobre inflación, caída en la economía, digamos, la tapa es la tragedia. Hace 20 días que Clarín pone en tapa la evolución del dólar blue. Todos los días, salvo dos. O sea, 18 de los últimos 20, desde que estaba en 500 pesos, que no era noticia, hasta hoy. Bueno, ¿y cuánto se genera además con eso? ¿No? ¿Qué clima va generando? Bueno, por eso, me parece que todo el tiempo, y la verdad yo hice un resumen porque es increíble cómo
evidentemente tiraban leña al fuego. Ahora volvamos si querés a la pregunta original, me corre un segundo de Clarín para un poco para lo que le preocupa a la gente. Evidentemente hay algunos que van a remarcar y que tienen interés en remarcar. ¿Qué es en qué consiste la medida? La medida consiste en encarecer 7,5% el dólar para los insumos importados. Bien, de la mayoría de los casos, en realidad hablo de la mayoría porque, por ejemplo, los productos de la canasta básica no están incluidos. Bien, con lo cual además también uno debería decir, pero no todo lo que consumimos nosotros 100% es importado, con lo cual la porción no importada no tendría por qué aumentar. Claro. Y además, lo digo, es medio contrafáctico, pero digo, cuando vos hiciste estos anuncios, porque ¿contra qué hay que contraponer los anuncios del domingo? Bueno, contra lo que quería el fondo en realidad. ¿Y qué quería el fondo? Y el fondo quería una devaluación del 100%, ¿no? Con lo cual, me parece, cuando uno lee alguna de estas editoriales, que hay una especie de llanto de decir, no hicieron lo que el fondo quería, que casualidad coincide mucho con lo que quiere la oposición y propone la oposición. Patricia Bullrich lo dijo en el día de ayer y lo viene repitiendo, y la CUNSA el domingo y demás, con lo cual me parece que el fondo quería hacer la tarea, el trabajo sucio de la oposición, que no logró hacer porque venían con el plan bomba, con toda cosa, y ninguna de esas cosas funcionó, y finalmente tiene una serie de medidas que tienen presiones sobre precios, sí, probablemente los tengan, para mi forma de ver deberían ser relativamente poco significativas. Va a haber algunos que se aviven, obvio que va a haber algunos que se aviven, pero no estamos hablando de un efecto como el que podría ser una devaluación del 100%, ni de cerca. Hernán, ¿cómo estás? Jair Sibel te saluda. Ayer hacías mención a que Patricia Bullrich habló nuevamente de un blindaje del FMI. ¿Qué implicaría esto para quienes, bueno, quizá no vivieron el 2001 o no lo tienen tan fresco en la memoria? ¿Qué es un blindaje y qué implica para la economía local? La verdad que lo de Patricia Bullrich ayer fue genial, porque siempre se ofende cuando uno la asocia al 2001, pero ella en la misma frase dijo que le iba a pedir un blindaje al Fondo Monetario Internacional de la economía argentina y que había hablado con López Murphy, justamente de este tema. El espejo retrovisor a pleno. No, tremendo. El blindaje fue un acuerdo con el fondo, en términos generales, no era un crédito, originalmente no pretendía ser un crédito, sino que era similar a lo que planteó Macri al origen de su acuerdo con el fondo. ¿Se acuerdan que él dijo, bueno, en realidad el fondo nos va a poner una plata disponible ahí, si la necesitamos la usamos, pero no la vamos a usar porque eso solo va a generar una confianza fantástica que todo funciona, o que todo va a funcionar? Bueno, el blindaje tenía un poco esa finalidad, decía, bueno, ahí hay 40 palos que el fondo va a poner disponible con una serie de bancos, no sé qué, y entonces, bueno, va a volver a reactivar la economía. Yo ayer pasé en la radio también el audio del anuncio, que se lo sugiero, de la Rúa, diciendo, después del blindaje la economía va a despegar, nos va a ir a todos bien, va a estallar el empleo y va a todo florecer. No, les miento, con unos pajaritos de fondo. Lo vamos a buscar. ¿Qué nos pidió el fondo en ese momento? Ajuste, recorte de jubilaciones, aumento de edad jubilatoria, ajuste fiscal, ajuste en el PAM y el ANSES, y una cosita que también, la verdad que si lo pienso 2 segundos, Bullrich debería no hacer y decir esas cosas. Plantea el Fondo Monetario el recorte de salarios y jubilaciones, que se oficializa 5 meses después, en julio del 2001, para ser preciso, el famoso 13%. Claro. Ese fue un pedido del fondo en el marco del blindaje. Después vino el mega canje que profundizó ese escenario y terminamos en el escenario del corralito, que eso en general la gente ya lo recuerda, con un incremento además muy significativo de la deuda, que pasó de 80.000 millones de dólares a arriba de 100.000 millones de dólares en menos de un año, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás Márcico te saluda. Y te pregunto, Hernán, ¿qué pasa si, viste que estuvieron el otro día diciendo en la rural, y lo repite en algunas entrevistas, esto de sacar el cepo al día 1? ¿Qué pasa si vos sacás el cepo al día 1? Y tenés una devaluación del 100%, básicamente. Con lo cual, en realidad, y en la práctica, ¿qué significa eso? Es muy fácil si vos querés resolver la economía argentina haciendo un ajuste feroz sobre los asalariados. Claro. Lo hace mañana. Saca el cepo,
desregular la economía y se acabó la cuestión. Así, el problema, ¿cuál es? Y que somos todos extremadamente más pobres en 2 minutos. Claro. Imagínense una devaluación del 100%, el efecto que puede tener sobre precios. Si Clarín está anunciando que los aumentos llegan al 13% con un impuesto del 7,5%, bueno, imagínense, se duplicarían los precios y demás. Con lo cual seríamos todos extremadamente más pobres. Pero además, eso es lo que hizo Macri en 2016. ¿Y qué pasó? ¿En qué consistió en particular? Bueno, no solo en esa devaluación, porque esa es la primera parte, pero el proceso de desregulación habilita lo que se denomina especulación financiera, bicicleta financiera y demás, porque todo ese proceso lo que permite es que los capitales entren y salgan de manera indiscriminada, como siempre te faltan dólares, y digamos, si tenés que retener o querés tener inversiones en la Argentina, subís la tasa, con lo cual cada vez que ese proceso va girando, por decirlo de algún modo, se reproduce, te necesitas más dólares para atenderlo. Claro. Bueno, terminó como terminó en 2018-19, ¿no? Bueno, veremos los modelos. Estamos todo el tiempo volviendo sobre lo que ya pasó en Argentina, ¿no? El tema es que terminamos de aprender de qué estamos hablando. Bueno, y para eso es importante que te lo cuenten. La verdad es que no hay nada nuevo. Lo que llama la atención, quizás, y a mí en términos electorales particularmente me llama la atención, es que la oposición pretende ganar la elección diciéndole a la gente que la va a hacer percha. Sí. Es muy fuerte. Sí, sí. No hay ninguno que te diga, no, mira, conmigo te va a ir bien, ¿no? Que vos tengas alguna esperanza que te vaya bien. No, te voy a hacer percha. A diferencia quizás de la Bullrich del 2001, que reivindicó el recorte del 13%, pero compungida, ahora lo hace con una sonrisa. Y te dice, sí, lo que pasa, lo tenemos que hacer, y bueno, porque esto ha sido una fiesta para... Yo por eso digo que en ciertos términos soy optimista de que no la mayoría de los argentinos y las argentinas no van a votar a sus verdugos, porque están garantizando, imagínate si prometiendo la revolución de la alegría, hicieron lo que hicieron entre 2015 y 2019, ¿qué no van a hacer con estas amenazas que tienen como propuestas de campaña? Es terrible. Y yo entiendo que hay un ejercicio reflexivo, esto es evidente, pero bueno, la verdad que tienen una potencia mediática y distorsionan la realidad al punto tal, perdonen que sea insistente, pero las tapas de Clarín hace 20 días que son tremendas, la Argentina se va al demonio. ¿Saben cómo son las tapas de los 20 días previos al blindaje? Después las subo a Twitter, se van a reír, todas positivas, todas positivas, estaba todo perfecto. Me olvidé de decir, 3 meses después del blindaje se va Machinea, que es el ministro de Economía, y viene López Murphy. Y se acuerdan el programa de López Murphy. Sí, ahí ¿cuánto duró López Murphy también ahí, no? Sí, la verdad que es increíble. Pero además cuando Mauricio Macri, en 2 minutos 40 creo que duró el anuncio para decir que volvíamos al Fondo Monetario Internacional, ninguno se escandalizó. Las tapas de los diarios tampoco se escandalizaban. Entonces, bueno, sabemos cómo actuaron. Lamentablemente esto no está en la agenda, el tema de discutir la concentración de medios, ¿no? Para mi gusto faltan muchos temas en la agenda y este es uno muy importante, porque impacta en la diaria, lo está diciendo Lechar, comparte.